Sí, había que sacar nomás, eso eran parte de los bujes. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Como ya saben, ahora que está todo pintado, miren esa belleza, está hermoso. Ahora lo que me resta hacer es pintar el capó, la tapa del baúl y las puertas. Pero para hacer ese trabajo yo necesito el espacio, es decir, el garage. Necesito sacar el auto de aquí y para eso voy a arrancar a restaurar el tren trasero del auto. Por aquí ya tengo todos los pedazos, así que ya me traje aquí a mano todos los elementos componentes del tren trasero. Miren eso, cómo brilla. Cuando lo pula va a quedar espectacular. Bueno, seguimos a lo que estamos. Tengo acá todos los componentes del tren trasero y lo que voy a hacer es empezar a desarmar todo. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra todo, restaurar todo lo que se pueda. Bueno, en este caso yo creo que sería pintar las parrillas, las masas, los soportes de la masa, y vemos qué repuesto estamos comprando nuevo. Muy probablemente compre los bujes nuevos y el rulemán de masa nuevo, y bueno, los amortiguadores creo que esos ya no van más. Así que bueno, primero voy a arrancar a desarmar todo para ver qué es lo que voy a hacer con cada una de las piezas, que voy a estar pintando y todo eso. Muy bien, ahí ya terminé de desarmar las parrillas, de sacarle todos los bujes. Me costó un poco porque la verdad no sabía bien cómo se hacía esto, cómo se sacan los bujes, porque no podía identificar si este pedacito que está acá, que es como también un buje de metal, no sé si es parte del buje o no. La verdad no tengo ni idea, así que me voy a dar cuenta cuando compre los bujes nuevos. Voy a dejar por un lado las parrillas y voy a seguir desarmando lo que es la campana de freno, la masa y todo eso.
Muy bien, ahí ya terminé de desarmar todo lo que son las masas, las campanas de freno. De lo que estuve viendo, ya sé lo que voy a hacer. En principio, comprar dos de esos rulemanes de masa. En este caso, para esta masa se podía sacar, pero este es el modelo que viene sellado, así que voy a tener que comprar también uno de estos soportes de masa para poder colocarle un rulemán nuevo. Voy a comprar uno de buena calidad. Aquí tenemos el portamasa que está en re buen estado, está todo sucio nomás. Los pistones acá de freno están en buen estado, se puede ver que son medio nuevos todavía, porque a este auto se le hizo freno muchísimas veces, así que los componentes que son reemplazables están todos bastante buen estado. Lo que sí quiero ver si consigo es este guardapolvo, que parece que es el que cubre ahí la entrada de tierra a la palanquita que es accionada por el cable del freno de mano. Los flexibles sí, esto voy a estar comprando nuevos porque ya están rajados. Por supuesto, estos amortiguadores no van más, así que voy a comprar amortiguadores nuevos. Y el resto vamos a estar restaurando todo, limpiando bien y por supuesto dándole una manito de pintura a las masas, todo acá, a las campanas. Cuando las desarmé no había esa costra que te queda del freno, ¿no? Cuando se desgasta mucho, es decir, no están desgastados. Ven, tiene mucho cuerpo me parece a mí que tiene mucho cuerpo. Bueno, de última, donde voy a comprar las cosas estas, de paso averiguo una zapata y veo cómo es una nueva en comparación con las que yo tengo y ahí decido si las compro o no. Ponerme a limpiar todo ahí tranquilo, con paciencia, voy a ir haciendo eso. Muy bien, ya terminé de limpiar todas las partes, componentes del tren trasero del 147. Ya están todas bien limpitas. Lo último que hice fue pasarle acá un pincel con thinner, así limpiaba bien toda la superficie. Ahora lo que voy a pasar a hacer es darle una lijada a cada uno de todas las cosas para poder pintar. Para que no se oxide le voy a tirar una manito de pintura. Ahí ya me fui por pinturas misioneras y traje unos cuantos aerosoles. Con esto voy a pintar entonces todas las piezas del tren trasero en color negro, y lo que quiero que conserve el color del metal lo voy a tirar el barniz.
Muy bien, ahí ya están todas pintadas las piezas del tren trasero del auto. Me llegaron los repuestos que compré por internet que necesitaba para poder armar todo el tren trasero. Tengo aquí entonces el par de amortiguadores nuevos que viene con su tope de gomas para la parte superior allá en la tuerca. Compré además estas gomas que son las que van sobre el chasis. Acá golpea la parrilla porque cuando yo desarmé las viejas, obviamente las rompí porque no sé, no había forma de sacarlas. Compré los flexibles nuevos que tenía que comprar. Aquí está la masa nueva. A esta masa lo que vamos a hacer es agregarle los rodamientos. Acá tenemos uno y el otro va en la masa vieja. Así que esto va clavado ahí adentro. Por acá voy a estar colocándolo ahí. Y tenemos aquí todos los bujes que compré para agregarle a las parrillas. Estos son los bujecitos, así que voy a arrancar colocándole los bujes a las parrillas y los rodamientos acá a los portamasas. Some niggas go through when they lock down. They really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Strap it on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got to check it on him. Things happen, so I really wasn't wrecking on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. Cause on the next flight, thinking I might have to steal some. This we shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, step it on my feet, spread love, think it sweet, Bueno, ahí ya están armados las dos parrillas con todos los bujes y los dos portamasas con los rodamientos nuevos. Así que ahora me voy a tirar abajo del auto para arrancar a armar todo el tren trasero. Primero voy a arrancar por lo último que saqué, sí, que fueron estas gomitas, así que coloco primero esto y ahí voy a ir ensamblando a la inversa de como lo desarmé, así que bueno, vamos con eso.
Lo que voy a hacer ahora es armar el plato de la campana para poder montarlo más fácil luego allá en la masa. Por supuesto que no conseguí el burlete que va acá con esta chapita, así que me fabriqué con una cámara de moto acá. Para colocar los resortes voy a pasar a colocar el plato con las zapatas en la masa, así me va a resultar más fácil. She take it low, she fine as hell, she bout to go, she throwing a thing out on the floor. Taking you some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the color of haze, the spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? Muy bien, ahí ya terminé de colocar los dos lados de las parrillas con los platos de las campanas. Apreté bien la tuerca, me ayudé después con un mango de fuerza y también ya le pegué acá con un cincel para que la tuerca no se afloje. Bueno, todavía me faltan apretar esas tuercas de las parrillas. Por supuesto que están colocadas así nomás, este auto hay que alinearlo después, pero yo estoy armando simplemente para poder moverlo, sacarlo del garage. Aquí están todas las chapitas que son para alinear el auto. Me resta entonces colocarle la campana y el elástico. Tengo ya también preparado para armar las campanas primero y después me pongo a armar el paquete de elásticos para montarlo ya en el auto.
Muy bien, gente, ahí ya terminé de armar todo el tren trasero del auto. La verdad que me costó un montón armarlo, es medio incómodo. Si bien yo tengo la pistola neumática, igual la verdad que el trabajo es bastante incómodo. Debería estar más alto el auto, pero así también, si el auto está más alto, te cuesta más seguramente levantar el paquete de elásticos. En fin, tenés que tener ayuda. Entre dos capaz que se arma mucho mejor. Así que bueno, ya está todo montado el tren trasero del auto. Ahora voy a poder desplazarlo al auto aquí, así puedo seguir trabajando con las puertas, el capó. Obviamente falta alinear el auto. Después, cuando yo tenga que pintar los guardabarros, voy a sacar los amortiguadores, empapelar el resto. Así podemos aplicar el mismo color azul acá a los guardabarros. Pero como les había contado, estoy esperando a que me alcance la pintura. Yo supongo que sí que me va a alcanzar. Así que bueno, ahora ya está. Voy a poner las ruedas, voy a sacar el auto de acá y me voy a poner a trabajar en el capó y las puertas. Pero este video queda por acá, gente. Si les gustó, ya saben, denle un like, no olviden de compartirlo. Suscríbanse si aún no están suscritos a mi canal. Y bueno, nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.